Bien, señores, tenemos tenemos el placer de contar con la presencia de Fidel Santana. Fidel Santana fue candidato presidencial primero, luego pasó a ser parte del Frente Amplio y actualmente es diputado nacional. Fidel Santana es de los pocos políticos dominicanos que tiene ya experiencia, suficiente juventud y vivencia de que quizás, así como nosotros decíamos, Danilo es la opción de el PLD para renovarse, posiblemente Fidel sea de esos sectores de la lucha popular, quizás sea el último mohicano, lo que queda con posibilidades de en un 2020 poder participar con su propio camino. Le damos la bienvenida a Fidel y nos vemos, aunque conocemos a Fidel y sabemos cómo le podían ser las respuestas, nos va a decir que el hombre y sus circunstancias, pero queremos comenzar por ahí mismo. Si es posible que el Frente Amplio se amplíe más y combine su propio camino desde ahora. Adelante, Fidel. Gracias, don Julio. Aquí siempre es un agrado encontrarme con viejos y queridos amigos, Machi, Junior, y todo su equipo, gente que admiramos. La política dominicana tiene grandes desafíos y no son precisamente el de quién o quienes encarnan un proyecto político particular, sino el de reconquistar la institucionalidad, el de lograr una serie de instrumentos legales que hagan posible una democracia equilibrada, con arbitraje oportuno y equidistante, el de lograr un código de garantías electorales también para que el voto de la gente no sea esquilmado y la voluntad popular no sea doblegada. Y entonces la gran lucha en la que nos encontramos embarcados en esta etapa es precisamente la búsqueda de una nueva institucionalidad. El tema de cómo más adelante definimos la ruta política, usted bien lo ha dicho, lo dirán las circunstancias, ¿verdad? Pero en este momento nosotros estamos concentrados en unificar toda la oposición y conectarnos con el sentir de la sociedad para el logro de esa nueva institucionalidad y el respeto de las leyes en la República Dominicana. Bien. Fidel, si yo afirmo que el trabajo de la oposición en este momento está concentrado a 3 puntos, de los cuales tú has mencionado uno, yo quiero que tú me corrijas para darle paso a Junior, que quizá conoce más bien, mejor que yo, el camino a seguir. Primero, oposición sin tregua. Hacer su papel de opositor sin ningún tipo de concesión. Segundo, institucionalización del país. Ese hecho solamente beneficia a la oposición. Y tercero, obligar o tratar de obligar al actual régimen, al gobierno que está y al partido del gobierno a su propia legalidad, a obedecer las leyes existentes. ¿Tú entiendes que de lograr eso, ustedes no están buscando una junta que sea del Frente Amplio? Ustedes no están buscando una Cámara de Cuentas del Frente Amplio. Lo que están buscando es institucionalidad y obligar a esas instituciones a su propia ley. ¿Es así? Fíjese que el papel de la oposición es hacer oposición. O sea, maña fuera que la oposición se convierte entonces en aliado del que está gobernando. Tiene necesariamente que jugar un papel de contrapeso en países como estos, en donde no hay una estrategia de nación seguida por los gobiernos.
aunque hay aquí una estrategia de desarrollo nacional, eso nadie le pone asunto, los gobernantes no le han puesto asunto a eso. Entonces, de lo que se trata es de construir contrapesos. Ciertamente la oposición no está interesada en cuotas en la Junta Central Electoral ni en los órganos que están en discusión para ser seleccionados próximamente. Si lo hubiera estado, pues se hubiese transado en un pacto de reparto, como es lo que tradicionalmente se ha hecho aquí. Fíjese que la oposición ni siquiera ha inscrito, ni siquiera ha propuesto gente para que procedan a ser examinados por el Senado de la República o por la Cámara de Diputados en el caso de la Cámara de Cuentas. Es decir, lo que la oposición está reclamando es una renovación total de esos órganos con personas independientes, claramente independientes, o sea, que todo el país sepa que no son parte del partido oficial o de alguno de sus aliados, y de gente con una trayectoria probada y honesta. Y en el caso del Frente Amplio, el tema de la institucionalidad es un gran desafío para nosotros. El Estado que no respeta sus reglas de juego está condenado a vivir entrampado y a vivir poniendo parches y a convertirse en una caricatura de Estado que es a lo que estamos expuestos permanentemente en la República Dominicana. Fíjate, a veces no se corre el riesgo cuando se plantea el tema de los independientes, que me parece punto de vista no correcto, los independientes. Aquí no hay nadie independiente, aquí puede haber personas que no tengan militancia partidaria definida, pero a lo mejor tienen más compromiso con un partido político que muchos de sus militantes conocidos. Entonces yo no sé cómo manejar esa situación, porque tal como plantea, de lo que se trata no es de que haya independencia o no, sino que haya un estricto respeto a la ley, que haya objetividad en la persona que asume una posición pública, ya sea en la Junta Central Electoral, en la Cámara de Cuentas o en la Suprema Corte de Justicia. Pienso que el tema esencial es la calidad de la persona, su compromiso con asumir ese discurso de institucionalidad. Mira, yo he sido dentro de la oposición, he dicho varias veces, yo no cuestiono el compromiso político de la gente, ¿no? Creo que hay tanta gente honorable militando en banderías políticas como las hay fuera de ellas. El problema no está en que usted sea parte de un partido o de otro, el problema está en su trayectoria de vida y su compromiso con la historia de un país. Tú eres partidario de que dentro del mismo PLD, yo te puedo seleccionar no un nombre, no 10 nombres que serían aceptados por todo el mundo y son hasta fundadores del PLD si fueran a una junta central. Por ejemplo, tú buscas a un Midó Medina, a un Ventura Camejo, a un Julián Cerulle, son PLDistas, pero nadie los va a impugnar. Mira, yo pudiera mencionarle 20, pero en esta coyuntura, el mecanismo de control de todas las instancias públicas que se ha propuesto la cúpula del PLD y la manera como ejerce el poder público de forma autoritaria, sin parangón, ha convertido los demás poderes en sellos gomígrafos, incluyendo el poder legislativo del cual yo formo parte en esta coyuntura. O sea, lo peor que le puede ocurrir al país y a la oposición es entramparse en esa lógica. No, nosotros estamos diciendo ningún militante político, ni de nosotros ni de los otros, porque esta es una coyuntura peligrosa para el país. Y solo superando el control absoluto que tiene el PLD de estos órganos de arbitraje, es posible asistir a un proceso electoral en el que todos salgamos conformes con los resultados. Parece ser que va a ser muy difícil que el PLD en esta oportunidad imponga autoridades en esos lugares, tanto en la Junta como en los tribunales, como lo hizo Leonel con el blindaje. Me parece que aunque lo logre va a ser un poquito más tedioso, porque están los empresarios, está Estados Unidos, presionando por eso que tú dices. No una gente nuestra, sino alguien que sea aceptado por todos y que no tenga militancia. En esa misma línea, ¿tú consideras que si eso se logra,
la oportunidad de sectores que tienen muchos años buscando el poder se abre un poquito más, específicamente el Frente Amplio, que tiene que ver internamente con la unidad. Es decir, así como ustedes van juntos a todas partes, a misa, a la junta, a la protesta, uno no sabe hasta dónde van a estar juntos y hasta cuándo. Se supone que después van a seguir su propio camino. En el caso del Frente Amplio, tú sabes que el muro de Berlín se cayó. Tú sabes que la FARC negoció. Cuba negoció. Los izquierdistas que lograron el poder lo han presionado demasiado, como el caso de Correa, de Evo, de Lula. No es verdad que, aunque lograron el poder, ejercerlo le ha sido difícil. En el caso de Venezuela, que fue una esperanza, sorpresivamente, ellos han querido regresar a un régimen que desapareció. Es decir, con el ejemplo de que Cuba negoció, ellos quieren emular a Cuba y hacer una nueva Cuba en Venezuela. Yo quiero preguntarte, llevando eso a autoridades imparciales, ¿tú crees que el Frente Amplio puede sacar ventaja de esa situación o aprovechar la experiencia? Pero primero, decirle que las izquierdas en América Latina, como en gran parte del mundo, han actuado como deben actuar, porque desde su fundación los ideólogos de izquierda siempre entendieron que la acción política debería responder a la realidad concreta de cada nación o de cada país. En nuestro país, en muchas partes, las izquierdas se caracterizaron por intentar repetir modelos que se produjeron en naciones lejanas y que fueron exitosas en lograr el poder. Y no hubo realmente lo que algunos pensadores dominicanos, que desgraciadamente fueron asesinados muy jóvenes, Maximiliano Gómez, por ejemplo, Amin y otros, hablaban de pensar la República Dominicana conociendo la realidad concreta dominicana. Entonces, quien se proponga hoy intentar reeditar modelos que fueron propios del siglo XX, del principio del siglo XX, el caso de la Revolución Rusa, o de mediados de siglo, el caso de la Revolución China, o de la década 60-70, las luchas de los vietnamitas y otros pueblos del mundo, pues sencillamente está fuera de contexto. El mundo ha logrado una serie de avances importantes, derrotó el fascismo, derrotó las dictaduras, porque una de las razones por las que las izquierdas acudían a la lucha armada lo era precisamente porque las vías para acceder al poder por los mecanismos democráticos habían estado cerradas, no por la izquierda, la cerró la derecha. Tendríamos que tener un modelo único aquí, específico aquí. No. El modelo dominicano, diferente a todas partes. La democracia dominicana. Yo te doy fe de que cuando Chávez estaba en su cénix, arriba, la izquierda dominicana quería sustituir todo lo que le daba Rusia, Cuba, China, por Venezuela, y que lo suplan como lo suplían aquellos, de todo, de educación y de recursos. Ellos pretendieron hasta eso, y entonces tú piensas que vamos a tener un modelo propio dominicano, con las características nuestras. En verdad, el mundo de hoy es imposible que alguien se proponga una cosa absolutamente propia. La aldea global de McLuhan, sí, hoy es más realidad que nunca. Y las influencias culturales de todos los rincones del mundo están hoy, pues, a la orden del día. No es posible usted construir un modelo absolutamente propio, pero tiene necesariamente el modelo democrático dominicano, tiene que construirse con tambora y guira, mi querido amigo, ¿verdad? Independientemente de que tomemos el ejemplo de muchos de los procesos democratizadores de América,
Pero no solo con tambor y güira, sino con acordeón también. Que viene de Alemania. También, así es. Porque la cultura de los pueblos nunca es absolutamente autóctona. Los pueblos se han vinculado unos con otros y han construido matices propios, pero en definitiva, la cultura de la humanidad es una, con matices propios en cada rincón del planeta, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos cerrar nuestra puerta a las cosas positivas que desde otras regiones del mundo nos puedan llegar. Pero tenemos un desafío de construir un camino propio, porque la cultura política dominicana es única. El autoritarismo, la manera de no cumplir las leyes del país, el clientelismo, tiene formas propias en Dominicana. Eso requiere una propuesta auténtica dominicana. Eso ocurre dentro de las organizaciones que apuestan por lo contrario. La dictadura dentro de los partidos. No hay democracia dentro de los partidos. Y los partidos deben ser, o son por definición, una expresión del Estado en pequeño. Y no se respetan las normas en los partidos. No se respetan. Y hay proyección en ese sentido por todos los lados. Estoy de acuerdo contigo, Machi. O sea, los partidos en estos momentos son propiedad de cúpulas, de pequeñas cúpulas. La democracia interna en los partidos es hoy una quimera. Ocurre en las izquierdas también. También ha ocurrido en las izquierdas. No te lo puedo negar. Ocurren en las izquierdas también. Porque precisamente es el contexto autoritario dominicano el que genera eso que tú estás planteando, ¿verdad? No solo en la derecha, también en la izquierda. Entonces, ¿de qué se trata? De profundizar en la construcción de un paradigma democrático, participativo, que genere mecanismos incluso para la renovación, para la superación de la gerontocracia en los partidos y en la democracia dominicana, para la participación de las mujeres que están reducidas a la participación marginal, de alguna manera, incorporar realmente a la mujer y darle las oportunidades para que a las juventudes... Vamos a ver si eso es realizable. Vamos a una pausa y volvemos con Fidel Santana. Continuamos conversando en Revista 110 con Fidel Santana, diputado nacional y presidente del Frente Amplio. Y nos interesaría plantearle precisamente ante las coyunturas actuales y sobre algo que se ha dicho aquí en el programa, los propósitos de lucha que antes enarbolaba y apoyaba el Frente Amplio, ahora se han dejado de lado en función de lo que es la conformación de las Cortes, o quizás se está extrañando mucho la presencia del Frente Amplio de organizaciones protestando por otros temas nacionales homólogos con los que habían luchado antes, como por ejemplo lo del problema del daño en las lomas de San José de Ocoa, y también las luchas por aumento salarial y otras cosas que parece que estamos huérfanos los que estamos protestando por eso. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, las luchas en el país nunca terminan, porque un problema sustituye a otro. Nosotros estamos y mantenemos la incidencia en todos estos frentes que tradicionalmente hemos estado participando. Ahora lo estamos combinando con el reclamo en un escenario institucional como es el Congreso y como son los ayuntamientos en los que tenemos presencia. El tema del medio ambiente es un tema de primer orden para nosotros. Estamos permanentemente acompañando las luchas por el respeto del medio ambiente. El tema del salario, te puedo decir que incluso desde el Congreso, mis primeros pronunciamientos han sido en reclamo de un aumento general de salario a todos los servidores públicos, incluyendo los militares y policías y los pensionados y pensionadas. Y estamos en el frente de lucha anticorrupción, que ha sido uno de los frentes tradicionales del movimiento progresista y de izquierda. La primera iniciativa de ley
que he presentado en la Cámara ha sido precisamente una ley para combatir más eficazmente la corrupción y para recuperar bienes públicos en manos de particulares. Y esta semana estaré presentando una nueva iniciativa de modificación de la ley que obliga al funcionario público a presentar su declaración jurada de bienes. Esta semana estoy introduciendo una propuesta de modificación para hacerla más eficaz y vincularla con la iniciativa de combate a la corrupción que acabo de presentar. Estamos en lo adelante también en el ámbito de las luchas culturales, que ha sido uno de los ámbitos fundamentales, y eso lo estamos combinando con el trabajo en las instituciones del Estado. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto de ley que obligaría al sistema de educación básico y medio a la enseñanza del merengue y los ritmos tradicionales dominicanos, como parte de su currículum, como una manera de seguir conectado con lo que hemos luchado toda la vida por la cultura popular y nacional. Estamos vinculándonos al tema de las luchas patrióticas, que también ha sido, y de la exaltación de los valores patrios, etc. Yo mismo, ahora, en los próximos días, estoy presentando un proyecto de ley para exaltar las condiciones de héroe nacional del patriota Gregorio Urbano Girbel, que ahora en enero del 2017 se cumplen 100 años de la gesta heroica de este muchacho entonces de 17 años, que se presentó al puerto de San Pedro de Macorís en momentos en que desembarcaban las tropas norteamericanas, y con un revolvito, no habiendo aparecido todo lo demás que se comprometieron a estar ahí en horas tempranas de la mañana, no apareció más nadie, y él solo con su revolvito le hizo frente a las tropas norteamericanas, matando al comandante de esas tropas e hiriendo a otros. Un héroe nacional que además fue combatiente en Nicaragua junto a Sandino, y luego fue combatiente en la guerra de abril del 65. Tal vez el único ser sobre el planeta que estuvo armas en manos en 3 guerras de resistencia a invasiones norteamericanas. Y entonces, con esto te quiero decir, nuestro radio de acción no hace más que recoger las tradiciones que hemos tenido de lucha en distintos ámbitos, y ahora no solo estaremos reclamándolo en las calles, sino que estamos también tomando iniciativas legales y en los ayuntamientos donde los Frente Amplistas somos parte, para el impulso de esas ideas y esas tradiciones de lucha. Sí. Fidel, quiero formularte 3 preguntas. La primera tiene que ver con la iniciativa que la semana pasada presentaste al Congreso, bueno, en la Cámara de Diputados, donde eres parte, sobre la penalización de los hechos de corrupción. Más allá de establecer pena de 10 a 20 años, si mal no recuerdo. De 10 a 40. De 10 a 40 años a los hechos de corrupción, ¿cuáles son los otros aspectos medulares de esa ley? Mira, en general, la Constitución de la República contiene una serie de claves para que el Estado dominicano enfrente contundentemente el tema de la corrupción y el crimen en general. Y el Código Penal tiene también una serie de elementos que son válidos, pero en general la lucha contra la corrupción ha sido ineficaz, entre otras razones porque no ha tenido instrumentos, digamos que específicamente para enfrentar la corrupción. Por eso la necesidad de una ley contra la corrupción, una ley específica, primero que tipifica todos los actos de corrupción en el Estado, por lo menos lo que el equipo nuestro pudo identificar, porque estamos abiertos a que la sociedad y otros legisladores enriquezcan esta iniciativa, pero nosotros hemos tipificado alrededor de 12 variantes de acciones de corrupción en el Estado, que van desde el incumplimiento de funciones, es decir, funcionarios que retardan o que no cumplen con su misión,
la falsa representación, funcionarios que están en el Estado representando intereses extraños al Estado, está el hecho de robar los bienes públicos, ¿verdad? El hecho de darle un uso inadecuado a bienes públicos, entre otros. Estamos hablando de unas 12 variantes que van desde hechos graves a muy graves, porque la misma Constitución dice que los actos de corrupción, cuando se trate de bienes que están vinculados a programas de interés general, deben ser penados con mayores sanciones. Y entonces yo tomo ese elemento de la Constitución y propongo para actos de corrupción agravados, cuando se trate de funcionarios de alto nivel vinculados a instituciones que brindan servicios vitales para la sociedad, como la salud, la educación, etcétera. Entonces esos actos de corrupción proponemos sanciones hasta de 40 años. Y la separación de por vida de esos funcionarios corruptos del ejercicio de administración pública, ¿no? Entre otros elementos, proponemos el que los actos de corrupción estén para fines de investigación y de recuperación de esos bienes hasta 75 años, ¿verdad?, sin prescribir. Y estamos entonces agregando este elemento nuevo que permitiría, que es otro de los elementos de la ley, una herramienta para recuperar bienes públicos en manos de funcionarios corruptos y sus descendientes, siempre que se demuestre que los bienes, la riqueza ostentada por el descendiente de algún funcionario corrupto está originado en el robo a bienes públicos. Estos son los elementos nodales de esta propuesta que estamos presentando. ¿Ya fue presentada? ¿Fue a comisión? Claro. ¿Qué ocurrió? Está depositada en la Cámara de Diputados. Esto debe ser puesto en agenda, va al hemiciclo, el hemiciclo lo manda a comisión y en comisión se estudia y luego vuelve al hemiciclo ya con las modificaciones, las sugerencias, en fin, que pueda sumar en ese tránsito por comisiones. Hablaste ahorita del proceso de institucionalidad en que está inmerso Frente Amplio y la oposición de cara a demandar un Estado más institucional. Ya hablamos del tema de la Junta Central Electoral. En lo que tiene que ver con la ley de partidos políticos, ¿cuáles son los ejes nodales y la ley o el código electoral, como se ha planteado también, que ve el Frente Amplio, que son necesarios para construir esa cultura democrática y de institucionalidad en la República Dominicana? Mira, creo hay dos grandes pivotes que, digamos, que tendrían que ser parte de una nueva ley de partido o de una ley de partido, porque el tema del financiamiento, que es un tema sumamente peligroso para el sistema político dominicano, porque cada vez más el partidismo y el ejercicio político está atravesado por el financiamiento de fondos originados en actividades no legales, ¿verdad?, actividades vinculadas al crimen o a la corrupción. Y entonces ese es un tema, la transparencia del financiamiento y los topes del financiamiento a la política, como también el tema de la democracia interna en los partidos, que han terminado siendo fincas de propiedad de 2 o 3. Los partidos hoy son fincas de propiedad de 2 o 3. Los comités políticos de los partidos tradicionales nuestros, ¿verdad?, son los dueños y señores. Los demás no pueden aspirar a nada si no tienen el aval del comité político, que además son los funcionarios. En el caso del PLD, los del comité político son funcionarios de todos los gobiernos, no le dan chance a nadie tampoco, ¿verdad? Entonces tiene que haber una garantía de democracia interna en los partidos, además la participación de la mujer, la participación de los jóvenes, ese es un tema fundamental que tiene que ver con la democracia interna también, entre otros, pero esos son, digamos, los pivotes fundamentales a lo que el Frente Amplio apuesta. Fidel ha hecho énfasis mucho y apostando a la ley, lo cual es correcto. Pero yo tengo la sensación, Fidel, de que todas esas normativas que son necesarias
no tendrían el efecto deseado si no hay justamente una redefinición del pacto social dominicano de cara a cumplir la ley. Porque tenemos bastante normativa, no todas son malas, hay muchas buenas, pero este es el problema. Las personas que están encargadas de cumplir la ley son los primeros que promueven su incumplimiento. ¿Cómo lidiar con esa situación? Mira, el desafío, lo decía ahorita don Julio, es lograr que por lo menos el Estado cumpla con sus propias reglas. Yo diría que ese sería un gran salto, independientemente de si son buenas o no las leyes. El gran problema del país es que no se cumplen, o se cumplen solo para los chiquitos. Es el criterio que el pueblo tiene. La ley nada más se cumple para los pequeños, para los pobres. El gran desafío del país es que la ley sirva para medir a todos por igual. Es el principal desafío, la institucionalidad de la República. Luego, por ejemplo, yo estoy presentando unas iniciativas de ley. Esta semana pretendo presentar la modificación a la ley, les decía ahorita, de rendición de bienes, ¿verdad? De posesión de bienes. La declaración jurada de bienes. Yo pretendo agregarle ahí el tema de un certificado de pago de impuestos obligatorio, porque aquí hay gente que te está declarando decenas de miles de millones de pesos. ¿Y dónde está? ¿Cuánto ha pagado usted por esos bienes al Estado? ¿Qué es la manera que usted tendría de legalizar esos bienes? ¿Esa ley prevé el origen de esos fondos? La ley contempla que el funcionario debe demostrar la legalidad. O sea, la inversión de la prueba. Antes era el Ministerio Público o el juez el que tenía que demostrar que sus bienes eran ilegales. No, ahora es usted que tiene que mostrar que sus bienes son legales, lícitamente obtenidos. Eso está establecido como la reversión de la prueba. Exactamente. Y ahora yo le agrego a esa ley el que los funcionarios tengan que incluir además un certificado de impuestos internos estableciendo que han pagado sus impuestos por los bienes que dicen que están ahí presentes. Y le voy a agregar además una propuesta para que los funcionarios estén obligados a declarar sus vínculos con terceros con lo que pudiera entrar en colisión de intereses en una función pública. Me refiero a funcionarios que tienen vínculos con empresarios o que son miembros de juntas o tienen acciones en empresas que luego terminan poniendo las instituciones públicas al servicio de esos intereses particulares. Ahora nosotros vamos a proponer en esa ley que también deban agregar ahí una lista de esas entidades con las que tienen vínculos. Fidel, saliendo un poco del tema nacional, lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo con Cristina en Argentina y Lula, ¿solo obedece a los planes imperiales y de la oligarquía? ¿O tú crees que hay factores internos que han motivado la situación que están viviendo? Mire, no se puede decir nunca que un acontecimiento en ningún lugar solo obedece a una causa. Son múltiples las causas que terminan encontrándose en una coyuntura política determinada. Pero hay que decir que lo determinante sí es la voluntad de actores nacionales en cada uno de esos países con actores globales, imperiales, que no han descansado, que no han dejado un minuto de trabajar para revertir los procesos democráticos que en América se iniciaron con gobiernos como el de Hugo Chávez o como el de Ecuador o como el de Bolivia, entre otros, ¿no? Fidel, a pesar de que yo le llevo muchísimos años al doctor Espinosa, yo he aprendido de él algo, que coincidir no es malo. A veces yo entendía que si una cosa yo no coincido, pues tengo que tenerla lejos. Sin embargo, en esa dirección hemos visto que esa última pregunta de los regímenes de Nicaragua, Brasil, Venezuela y Cuba, el acuerdo con la FARC, hemos visto que sectores políticos dominicanos que siempre estuvieron cerca, fueron aliados y a veces beneficiados de esos regímenes,
hoy tienen dudas y son muy cuidadosos en expresarle su apoyo. Específicamente, tomamos Colombia o tomamos Brasil. Decimos, ¿cuál es la posición del Frente Amplio frente al régimen de lo que fue el régimen de Chávez, que hoy es Maduro, y que no es exactamente igual porque hubo un cambio económico que cambió mucho la situación? Pregunta, ¿por qué son tan tímidos en apoyar el régimen de Maduro? ¿O por qué son tan tímidos en apoyar a Dilma, que realmente no está acusada de corrupción y que todo el mundo sabe que es buscando a Lula? ¿Por qué el Frente Amplio y todo lo que representan ustedes no han sido más categóricos en el apoyo? Pero nosotros hemos hecho público nuestro respaldo. Pero con muchas Permanentemente encloches. hemos estado respaldando a Venezuela, el respeto a su legalidad, el que la oposición encamine sus estrategias a Que la superar tiene por el voto, si logra la mayoría al actual régimen venezolano. En el caso de Brasil hemos condenado el golpe de Estado legislativo que se produjo allí contra Dilma. Debo sí decir que la izquierda en la que yo he militado no ha sido tan cercana a los movimientos como el Partido del Trabajo de Brasil. Nosotros hemos sido más cercanos a los cubanos, eso sí, hemos sido más cercanos a los salvadoreños, hemos sido más... Lo de Cuba fue una claudicación. No creo, no, de ninguna manera. La revolución cubana sigue en pie y ha adoptado una serie de medidas propias de los cambios que se han operado en el mundo. Ortega ha hecho un buen gobierno en Nicaragua. Bueno, según el respaldo que alcanza por la población, Nicaragua ha ido saliendo de una serie de problemas que le acompañaron durante décadas. Creo que la solución del problema energético, hoy Fuera Nicaragua, del problema de la esposa, ¿ustedes tienen alguna objeción que hacerle al régimen de Nicaragua? no, nosotros creemos que esos son asuntos que el pueblo de Nicaragua es el que tiene que decidirlo. Nosotros respaldamos el horizonte revolucionario, la tradición sandinista, la lucha por la autodeterminación de Nicaragua, ¿verdad? Quien se salga de esos horizontes, pues evidentemente que la crítica nuestra y de cualquier otro se justifica, ¿no? Como las cosas como van, para terminar, Fidel. Ustedes están en buen camino, ya con una representatividad no importante, pero presencia en el Poder Legislativo. Un PLD muy desgastado en el poder y una experiencia de alianza que se vislumbra que es posible en el futuro. ¿Ustedes están optimistas o creen que el camino es difícil? El camino será difícil o no dependiendo del empoderamiento ciudadano. Nuestra apuesta es el empoderamiento de la gente. Aquí se libra una gran lucha entre el autoritarismo de una cúpula que lo tiene todo y quiere más, o el avance de la democratización de la sociedad dominicana a través del empoderamiento ciudadano. Y nosotros militamos en primera línea en esta última opción. Bueno, pero el pueblo, como ciudadano. tú dijiste en Nicaragua, el pueblo mayoritariamente optó por otra cosa, no por el Frente Amplio. En Nicaragua el pueblo... No, aquí, el PLD tuvo mayoría. Bueno, nosotros hemos dicho que, abusando de los recursos públicos, que con una Junta Central Electoral no transparente, imponiendo mecanismos cuestionados en todo el país, no se debe hablar de Fidel, un triunfo legítimo, sino de una imposición. Es que parecía, una imposición. perdón, es que parece una posición de Trump. Yo solamente acepto los resultados si yo gano. If I win.
Pero la izquierda y el movimiento social y la oposición y los empresarios se le están poniendo en bandeja de plata al presidente, porque lo que le estamos diciendo es, vamos a hacer un acuerdo para que tengamos árbitros transparentes, imparciales, para que el 60% que usted tiene, Sí, nadie pueda cuestionárselo. Le estamos poniendo en bandeja de plata el camino para que esa mayoría siga en el poder, ¿verdad? Bien. Fidel, gracias. Gracias a usted, doctor. Fidel Santana, A todos ustedes. diputado nacional por el Frente Amplio. Gracias por estar aquí.